Shalom, hermanos, hermanitas de Yahweh. Bueno, hermanitos de nosotros, hermanos menores de Yahshua, hijos de Yahweh. Bienvenidos todos. Nos alegra mucho que estén aquí. Estuvimos hablando del rey Acaz y lo malvado que fue, que hizo todo lo que a Yahweh le desagradó y recibió maldición. Y estamos estableciendo cuando hay bendición o maldición, cuando los seres humanos decidimos hacer el mal, pues recibimos maldición. Y cuando queremos hacer el bien, ¿y qué es el bien? Obedecer a Yahweh. Yahweh decide lo que es el bien y lo que es el mal. Y nos dice claramente las consecuencias de desobedecerlo. En el segundo libro de Crónicas, leímos, no leímos, pero hablamos del capítulo 28, donde habla del rey Acaz, lo malvado que fue y cómo Yahweh lo castigó. En el 29 dice que comenzó a reinar Ezequías, que era el hijo de Acaz. Y reinó, ahí lo pueden leer, hermanitos, no lo voy a leer completo porque es un poquito largo también. Pero lo que le queremos dar énfasis es a cómo fue Ezequías. Dice que él reinó 29 años en Jerusalén. Entonces, dice, en el primer año de su reinado, inmediatamente que empezó a reinar Ezequías, en el mes primero abrió las puertas de la casa de Yahweh. Y fíjense, yo leí primero en el primer año de su reinado, en el mes primero, y yo pensé rapidito en Abib, pero no, a lo mejor está hablando solo de su reinado, pero fíjense que era Abib. Miren por qué. Porque dice que en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Yahweh y las reparó. ¿Por qué comienza diciendo esto? Porque en el capítulo anterior, donde hablamos de su padre Acaz, él había cerrado el templo, había cerrado las puertas, había quebrado los utensilios del templo de Yahweh y se había olvidado de Yahweh por completo y había empezado a adorar a los dioses ajenos. Pero su hijo, miren lo que hizo claramente, nuevamente, él sí abrió las puertas de la casa de Yahweh y las reparó, que es el templo, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad a la casa de Yahweh, Elohim de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Inmediatamente reunió a los levitas y a los sacerdotes y le dijo que santificaran el templo de Yahweh. Él abrió las puertas y sacar toda la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Yahweh, nuestro Elohim, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Yahweh y le volvieron las espaldas. Y a veces uno pensaría: ¿y cómo va a ser? ¿Cómo va a suceder esto? Sí, lo leímos ya. Acaz lo hizo, y como el rey es el que decide, decidió cerrar el templo, quebrar los utensilios y el pueblo se apartó de Yahweh. Y es triste, lamentable que esto suceda, hermanitos, pero sucedió. Miren cómo sucedió, pero vino este otro hombre. Yahweh siempre ha tenido seres humanos que le sirven como nosotros y que le son fieles y que restauran lo que ya otros habían dejado. Entonces, hermanitos, dice: y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaban holocausto en el santuario de Yahweh de Israel. Esto fue lo que hicieron antes. Por tanto, la ira de Yahweh ha venido sobre Judá y Jerusalén. ¿Ven? La ira de Yahweh vino sobre ellos por eso. Y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Estaban malditos, hermanos. Nosotros no queremos eso en nuestras vidas, por supuesto. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto, por haberse apartado de Yahweh. Cerraron el templo, ¿se acuerdan? Y quebraron todo, no quemaban incienso, no hacían sacrificios. Bueno, cesó todo en el templo. Ahora pues, dice acá, Ezequías, el hijo de Acaz: yo he determinado hacer pacto con Yahweh, el Elohim de Israel. Aleluya, ¿verdad, hermanos? Él sí está haciendo el bien, lo que nosotros hemos hecho, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, nos engañéis ahora, porque Yahweh os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso.
Yahweh entonces, al ver que estos tenían un buen corazón, decidió, hermanitos, utilizarlos a ellos como sus hijos y como ministros. Entonces, hermanos, ahí empieza en el versículo 12 a hablar de los levitas que se levantaron con los nombres y sigue por ahí, lo pueden leer, hermanitos. Estamos en el capítulo 29 de Segunda de Crónicas, o Segundo de Crónicas, y siguen más hacia abajo. Dice que entonces ellos entraron conforme al mandamiento del rey, estos levitas, y según las palabras de Yahweh, para limpiar la casa de Yahweh, para limpiar el templo, amados hermanos. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Yahweh para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Yahweh, al atrio de la casa de Yahweh, y de allí los levitas la llevaron fuera del torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse, no solo limpiaron y santificaron el templo, sino que comenzaron a santificarse, miren, el día primero del mes primero. Desde el día primero del mes de Abib, que comencé el año y el mes, empezaron ellos a santificarse. Y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Yahweh y santificaron la casa de Yahweh en 8 días. ¿Ven? El día primero comienza el año, comienza el mes. Ellos tardaron 7 días en purificarse. Al octavo día entraron a purificar el santuario de Yahweh o la casa de Yahweh y tardaron 8 días. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Todos sabemos que Yahweh dijo que el año comenzaba con Abib y el día primero de Abib y del mes primero contarán 14 días y en 14 días celebrarán Pesaj o Pascua a Yahweh, ¿verdad, amados? Pero como yo el día primero empezaron a santificarse ellos y tardaron 7 días y entonces el día 8 fue que empezaron a santificarse ellos y le tomó 8 días más, que vemos 16 días. Entonces si vemos 16 días quiere decir que el día 16 de Aviv ya había pasado el día 14 y el día 14 era Pesaj. Entonces no pudieron celebrar Pesaj el día 14 porque estaban purificando el templo. Y santificaron la casa de Yahweh en 8 días y en el día 16 del mes primero terminaron. Habían pasado ya 2 días, del día 14, que es Pesaj, al 16 pasaron 2 días y no pudieron celebrar Pesaj porque no estaban santificados. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Yahweh. Ya le dijeron que habían terminado. El altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios y por ahí le siguen dando un informe, hermanitos, ¿verdad? De todo lo que habían hecho. Y levantándose de mañana, versículo 20, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Yahweh y presentaron 7 novillos y sigue diciendo por ahí todo lo que ellos ofrecieron en sacrificio, que eran 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos, todo para la expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que le ofreciesen sobre el altar de Yahweh, ¿verdad?, estos sacrificios. Mataron pues todos estos animales, pero hermanito, eran tantas ofrendas que habían, dice, que dice, hermanito, los sacerdotes los mataron, versículo 24, e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Tienen que estar limpios. Entonces, pues, el rey puso levitas en el templo con instrumentos de música, que ahí va, cuando lo lean, hermanito, estoy dando un resumen. Los levitas estaban con los instrumentos. Entonces Ezequías, el versículo 27, mandó a sacrificar los holocaustos en el altar y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico y por ahí sigan leyendo, hermanitos. Y cuando acabaron de ofrecer, todo esto era para santificar el templo, amados. Se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron, bendito, ya estaba todo, hermanitos, santificado el templo y ellos los levitas. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Yahweh con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron a Yahweh
Bendito sea. Entonces, más adelante, es que lo que quería llegar, amados, que los sacerdotes eran pocos, dice el versículo 34, y no bastaban para hacer los sacrificios, entonces los levitas le ayudaron. Y algunos se confunden porque dicen, pero sacerdotes y levitas es lo mismo, porque los sacerdotes son levitas, pero recuerden que no todos los levitas eran sacerdotes. Los sacerdotes eran los descendientes de Aarón, familia de Aarón, que no todos los levitas eran sacerdotes. Dice, y así sus hermanos los levitas le ayudaron hasta que acabaron la obra. Hicieron todo eso, hermanitos. Hubo abundancia de todo, de sacrificio. Y quedó restablecido el servicio a la casa de Yahweh. Y ahí ya quedó establecido el servicio. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Yahweh hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Ven, hermanitos, ellos querían hacer todo bien rápido, pero parece que lo querían hacer todo bien rápido, pero no les dio tiempo para celebrar Pesaj o Pascua. Vamos a ver qué pasó en el próximo capítulo 30 de Segundo de Crónicas. Hermanitos, pero léanlo ustedes todos ustedes con calma. Recuerden, es el Segundo de Crónicas. Y en el capítulo 30, hermanitos, pues ahí donde vemos claramente que Ezequías dice que envió por todo Israel y Judá, ven, aquí estaba junto Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, todas las tribus, para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Yahweh, para celebrar Pascua o Pesaj a Yahweh Elohim de Israel. Estaba comenzando el año, era el primer mes de Aviv, y él le dijo, vengan todos a celebrar, hermanitos, Pesaj o Pascua. Pero dice entonces, hermanitos, y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para que celebraran Pesaj en el mes segundo. ¿Ven lo que está pasando? El día primero empezaron a consagrarse, a limpiarse los sacerdotes y los levitas. Los levitas terminaron de limpiarse el día 7, los levitas, pero no los sacerdotes. Y ahí comenzaron a consagrar el templo de Yahweh y tardaron 8 días. Fueron 16 días. Pero entonces tenían que celebrar Pesaj el día 14, pero no lo hicieron porque no estaban limpios. Pero dice aquí, donde lo dice claramente, hermanito, en el versículo 2, el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar Pesaj en el mes segundo. En el mes segundo, ya hemos hablado sobre esto. Algunos dirán, pero eso está permitido. Pero miren lo que dice, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar Pesaj a Yahweh Elohim de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado el modo que está escrito. Ya hemos hablado sobre esto, que en una ocasión cuando Yahweh le dio el mandamiento a ellos, a Israel, creo que estaban todavía en el desierto, no recuerdo, pero hubieron unos que no pudieron celebrar Pesaj porque estaban impuros, y se lo dijeron a Moisés, ¿cómo va a ser que no podamos celebrarle fiesta a Yahweh por esto? ¿Se acuerdan de eso, hermanito? Y Yahweh, porque Moshe dijo, voy a ver qué dice Yahweh. Habló con Yahweh, Yahweh le dijo, pues que lo hicieran el día segundo, que el que no estuviera puro tenía la oportunidad de ir a otras razones. Podía celebrarla el mes segundo. O sea que esto no fue invento de ellos ya sabían. Y por eso fue que entonces dice que decidieron celebrarla, hermanitos, el segundo mes, porque entonces no la habían podido celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados. Ven, amados, todavía no había los suficientes sacerdotes santificados, y entonces iban a celebrar Pesaj el mes segundo. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, y por ahí sigan leyendo, hermanito. Este es el capítulo 30 del Segundo de Crónicas. Y le decían, hijos de Israel, volveos a Yahweh, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Yahweh, el Elohim de sus padres, y él los entregó a desolación como vosotros veis.
No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, esto es lo que le está diciendo el rey Ezequías, y venid al santuario, a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Yahweh vuestro Elohim. Y el ardor de su ira se apartará de ustedes, porque si os volvéis a Yahweh, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Yahweh vuestro Elohim es clemente, así es Yahweh. Y entonces dice, y misericordioso, bendito sea Yahweh, y no apartará de ustedes su rostro si vosotros os volvéis a él. Y por ahí sigan leyendo, hermanitos, para que vean qué increíble, qué maravilloso, qué emocionante saber que este rey hizo lo que tenía que hacer. Y entonces el 14 dice, levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, ¿ven? Los altares que había mandado hacer acá para los dioses malos, ajenos. Quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron Pesaj, sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. Se purificaron, hicieron todo esto para poder celebrar Pesaj en el mes segundo. Y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Yahweh. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, o Moshe, varón de Yahweh, y los sacerdotes esparcían la sangre, y por ahí sigan leyendo, hermanitos, el capítulo 30. Dice, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso tuvieron que empezar a santificarlos, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para sacrificarlos a Yahweh. Qué increíble, ¿verdad, hermanito? Eran todas las tribus, porque dice, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado, imagínense, amados. Porque claro, estaban apartados de Yahweh y se les hacía difícil volver a empezar. Y entonces comieron Pesaj no conforme a lo que está escrito, sino que lo comieron pues el segundo mes. Bendito sea Yahweh. Y miren lo que le dice Ezequías. Ezequías oró por ellos, el rey oró por ellos, diciendo, Yahweh, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Yahweh Elohim de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Yahweh Ezequías, miren esto, según Yahweh estuvo en contra de Acaz porque quebró los utensilios del templo, cerró el templo, ya no había sacrificios ni incienso, hizo que el pueblo se apartara adorando otras deidades, y su hijo, miren todo lo bueno que hizo, que dice que Yahweh oyó a Ezequías y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con gran gozo, y magnificaban a Yahweh todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Yahweh. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Yahweh, y comieron lo sacrificado a la fiesta. Y por ahí siguen, hermanitos, que celebraron también la fiesta de los panes sin levadura, y comieron por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando toda a Yahweh, Elohim de Israel, el Elohim de sus padres. Qué maravilloso, ¿verdad, amados? Y qué bonito es esto. Dice, y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días. Estaban tan llenos de amor y de alegría y de bendición que la celebraron por otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos, y siguieron, hermanitos, por ahí sigan leyendo todo lo que le dieron a Yahweh en sacrificio. Aleluya, bendito sea Yahweh. Lean el capítulo completo. Hubo entonces al final, hermanitos, ya el 26, gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Tantos años habían pasado de desobediencia. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Aleluya, bendito sean, hermanos. Miren cómo Yahweh escucha
cuando un ser humano se arrepiente y se vuelve a Yahweh. Ya voy a terminar porque está un poco largo el audio, pero básicamente estuvimos hablando en resumen más o menos del rey Acaz, lo malvado que fue, las cosas tan malas que hizo y cómo Yahweh los entregó a espada y sus enemigos los estaban matando y estaban en sufrimiento y en maldición. Pero por otro lado, Ezequías, el hijo de él, restableció el templo, purificó el templo, celebró fiestas y adoró a Yahweh, oró por su pueblo y se purificaron, se santificaron y recibieron bendición. Así es que ejemplos para nosotros, ahí tenemos ejemplos de cómo podemos transformar nuestra mente, cómo podemos desarrollar en nosotros el carácter divino, y es imitando a personas como Acaz, el rey Acaz, y no, perdón, imitando a Ezequías. Acaz no lo podemos imitar porque fue el malvado. A Ezequías, el hijo de Acaz, tenemos que imitar ese ejemplo, no el de Acaz. Y hermanitos, pues ya ustedes ven que si Yahweh nos ayuda y nos seguimos hasta el fin, vamos entonces, amados hermanos, a seguir adorando a Yahweh hasta que Yahshua regrese y entremos a su reino. Y recuerden, estamos en el día 17 del conteo del Homer y pronto viene el día de Shavuot o de Pentecostés. Y pues que Yahweh los acompañe, los proteja, les dé shalom y denle like a los videos y compártanlos por favor. Y hasta la próxima. Benditos sean. Hasta luego.